Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a realizar la siguiente figura. Para empezar vamos a eliminar el personaje. Tenemos que tener en cuenta que la primera parte del muro la longitud es 8 y el ancho 0,60. Dibujamos un rectángulo de 0,60 por 8. Ahora con push-pull lo tenemos que subir a una altura de 4 metros. Ahora vamos a dibujar el primer trozo, 1 metro, y la altura de 3 metros. Ahora en horizontal, 2 metros. Ahora pasamos a dibujar el arco de punto a punto con una altura de 0,50. Ahora con la herramienta push-pull seleccionamos y hacia atrás. Lo mismo con el arco y atrás. Ahora dibujamos el siguiente tramo de 0,80. Ahora verticalmente una distancia de 3 metros. En horizontal, paralelo al eje horizontal verde, una longitud de 2 metros. Bajamos y ahora dibujamos el arco de punto a punto y una altura de 0,5 con push-pull y hacia atrás. Ahora vamos a dibujar la otra parte del muro. Tenemos que tener en cuenta que la altura final del muro es de 5, por lo que pasamos a dibujar una línea de 5 metros. Después lo unimos con el punto inicial del muro y ahora con push-pull hacia atrás 0,60 y ahora eliminamos la línea que sobra y ahora en View, Vistas, Rayos X. Ahora empezamos el siguiente muro. Es un rectángulo de 7 por 0,60. Ahora creamos otro cuadrado para ocupar el hueco que nos queda. De ese punto a ese punto y en borrar eliminamos esa línea. Ya tenemos el muro completo dibujado. Ahora con push-pull hacia arriba 5 metros. Ahora con lápiz empezamos a dibujar la altura 3,40 y lo unimos al otro punto. Ahora con push-pull hacia atrás. Ahora dibujamos el resto del muro. Con el lápiz a una distancia de 1,40 en horizontal, de ahí a vertical 0,90. Ahora en horizontal 2 metros y en vertical 1,80.
2, arco de punto a punto 0,50, pegamos la línea que nos sobra con push pull, entramos un poco para que podamos verlo y el punto de abajo. Y listo, ya tenemos la primera, ahora la segunda con el lápiz a una distancia de 0,60 en vertical 1,80, en horizontal 2 metros, ahora dibujamos el arco de punto a punto y para arriba 0,50. Ahora eliminamos la línea que hemos dibujado antes y con push pull hacia atrás. Ya tenemos el muro completo. Ahora pasamos a dibujar la columna a una distancia de 5,06. Pues con una línea paralela al eje horizontal verde de 5,06. Ahora dibujamos un cuadrado de 1 por 1, 1,00, punto coma 1,00. Y ahora con push pull subimos 0,30. Ahora, para poder trazar el cilindro, primero cambiamos la vista en View, quitamos rayos X. Como veis, con círculo no puedo dibujarlo tal cual, así que dibujo una línea de punto a punto y otra de punto a punto, y así ya tengo el centro para el círculo. Ahora círculo en el centro y de 0,40. Ahora borramos las líneas que nos sobran y con push pull subimos para arriba 3,10 y ya lo tenemos. Eliminamos la línea, ya estaría completo el dibujo. Ahora pasamos a poner las medidas. Dibujamos las líneas verticales para poder acotarlas. Desde los vértices hasta la base. Ahora acotamos de punto a punto. Falta una línea para poder acotarlo, la dibujamos.
Y listo. Ahora eliminamos las líneas. Y seguimos acotando. Ponemos la anotación de la altura del muro. La de la columna. Y la de la base. Acotamos la distancia hasta la columna. Movemos esa cota. Y nos falta por acotar las verticales de los huecos de la ventana. Para poder hacerlo dibujamos la línea vertical y acotamos. Ahora vamos a ponerle material a nuestro dibujo. Para ello seleccionamos todo, deseleccionamos las cotas . Y vamos a la barra de herramientas, cambiar material y lo seleccionamos. Es el más parecido al que tenemos en la imagen y listo. Listo, ya tenemos todo el muro y la columna con el material. Como podéis ver, sobra una línea, la eliminamos. Nos falta poner las sombras en View, Shadows. Podemos ver las sombras que se generan. Y listo. Hasta la próxima.